Qué bueno es disfrutar la gracia de Dios en este día y la bendición de compartir con usted a través de este medio social. Aunque aún no podemos utilizar los edificios o los locales, tenemos esta red social a través de la cual podemos saludarnos, pero sobre todo compartir la palabra de Dios. Hoy tenemos un tiempo especial con los cantos y con el mensaje bíblico, pero para que esto sea utilizado por el Señor y sea para la gloria de Dios, queremos dejarlo todo en sus manos. Nos acompaña a orar. Nuestro Dios, muchas gracias por la bendición de la vida. Gracias por tener el perdón de pecados. Gracias por tu palabra y cómo alienta nuestra vida. Gracias por la libertad de poder compartirla. Y hoy sabemos que quieres hablarnos a través de ella. Que nuestro corazón esté atento. Líbranos de distracciones y toma el control desde el principio y el final, para que con lo que hoy aprendamos seamos más obedientes. Que seamos instrumentos en tus manos y un buen testimonio de lo que es ser cristiano. Dejamos todo en tus manos para que sea para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Buen día, amada iglesia. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Gracias porque podemos glorificar al Señor. Gracias damos a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad de ver este nuevo día, de tener salud, de tener alimento en la mesa. Queremos alabar, glorificar al Señor como Él lo merece. Y vamos a decir con nuestro hermano Stanford Gordon, yo cantaré al Señor. Sea exaltada, mi Dios vive, bendito sea el Señor, y la roca de mi salvación sea exaltada. Yo cantaré al Señor, porque Él es digno de alabanza. Yo cantaré al Señor. Sea exaltada, mi Dios vive, bendito sea el Señor, y la roca de mi salvación sea exaltada. Mi hermano, cada vez que usted se levanta, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es su primer pensamiento? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Cuáles son sus alegrías? ¿Cuáles son sus pensamientos? Cada mañana, cuando usted y yo nos levantemos, debemos decir, yo dirijo mi alabanza, yo entrego mi ser, y este himno nos habla sobre que cada mañana yo debo dirigir mi alabanza al único Creador. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo,
cuando a la tierra baja nublado velo. El sol se oculta, pero queda Cristo. Aquí en mis ojos, en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que han brotado. Veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. En los últimos 100 años, la humanidad ha logrado grandes cambios. Parte de ello es que podamos compartir a través de este medio social. Se dice que si se lo propone, lo puede lograr. Pero, como cristiano, ¿hasta dónde puede usted llegar? ¿Cuánto puede hacer? No estoy diciendo que los hijos de Dios no pueden hacer grandes cosas para esta sociedad, porque a lo largo de la historia, a distintos cristianos fieles, el Señor los ha utilizado para suplir las necesidades de la sociedad en su época. La Biblia enseña que los hijos de Dios no son competentes por nosotros mismos, como para pensar de que somos algo, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios, porque separados de Él, desobedientes a Él, nada podemos hacer. ¿Cómo podemos ser hijos de obediencia? Para poder comprenderlo y saber cómo hacerlo, el pastor Ronald nos comparte el mensaje para el día de hoy. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor Todopoderoso por la oportunidad de reunirnos una vez más en su nombre. Nos unimos para adorarlo por quien es Él, para alabarlo por lo que Él hace en nuestras vidas y para ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la meditación de su palabra. En esta ocasión vamos a empezar un nuevo tema: hijos de obediencia. Es un tema que vamos a tener que extenderlo 2 o 3 lecciones más. Así que esta mañana vamos a ver 3 puntos particulares, empezando por el lado opuesto de la obediencia, la desobediencia. La desobediencia es progresiva. La desobediencia en el punto número 1 es por el tentador, por Satanás. En el punto número 2, por la codicia que hay en el corazón del hombre. Y el punto número 3 es la rebelión del hombre. La palabra del Señor nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Como hijos de Dios, estamos llamados a obedecer. Vamos a leer Juan capítulo 15, verso 12 al verso 17. Juan 15, el versículo 12 al versículo 17. Este es mi mandamiento, dice el Señor Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La base de ser un discípulo de Cristo es la obediencia. Dice el verso 12, este es mi mandamiento. En el verso 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en el verso 17 dice, esto os mando. El Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él es el Señor, Él es el Rey. Además, nos compró por precio. Ahora somos sus siervos y estamos en esta tierra para hacer su voluntad. En el punto número 1, en lo que es la fuente de la desobediencia, tenemos la tentación de Satanás. En Génesis capítulo 3 encontramos la historia de cómo Satanás aparece por primera vez a encontrarse con el hombre a través de una serpiente. Génesis capítulo 3 versos 1 al 13 dice la palabra de Dios, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, hay una serpiente que sale del árbol, estaba escondida en el árbol y habla con Eva, y no sé por qué Eva no habrá salido corriendo cuando la serpiente le habló. Contrario a eso, Eva se pone a hablar con la serpiente. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado con quién hablamos, hay que tener cuidado lo que escuchamos, porque muchas de las palabras simplemente son veneno a nuestra mente y a nuestro corazón, afligen nuestra alma y nos llevan a la destrucción. Una vez llegó Pedro y llama aparte al Señor Jesús, y Pedro empieza a tratar de convencer al Señor Jesús de que no muera en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor escucha lo que Pedro estaba diciendo, reconoció la intención del diablo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Como creyentes, a veces nos hace falta esa perspicacia de poder prestarle atención a quién nos está hablando y de parte de quién nos está hablando. Entonces dice ahí la palabra del Señor, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hace una pregunta. La idea es empezar a sembrar la duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer lo que queramos. El huerto es para nosotros, todos los frutos que hay aquí los podemos disfrutar, excepto de uno. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es un mandamiento que el Señor le dio. Hasta aquí el Señor no ha dado 10 mandamientos, no ha explicado esos 10 mandamientos en 613 mandamientos, no los ha resumido en 2 mandamientos, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, no le ha dicho que tenemos que amarnos unos a otros, etc. Hay un mandamiento que el Señor les está dando, es lo único que tienen que obedecer. A partir de allí disfruten de la vida. ¿Y cuál era el mandamiento? Que no pueden comer
no comeréis de él, del fruto de este árbol, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Satanás estaba mal intencionado y quería sembrar la duda en el corazón de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, ya quitó entonces la gran amenaza de la desobediencia. Si no vamos a morir, entonces no importa si desobedecemos. Ahora, Eva empieza a dudar de lo que Dios dice. No moriréis, le dice la serpiente, sino que sabe Dios que del día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya no era solamente la oportunidad de comer del fruto, sino que además si comía de ese fruto, iba a tener un premio. Y no cualquier premio. Es que en el momento que usted coma de ese fruto, usted va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a partir de ahí, ya Eva no era la misma. Ya la tentación se había sembrado en su mente y en su corazón. Y vea lo que dice el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya se le olvidó lo que Dios había dicho, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los deseos de los ojos y los deseos de la carne, vio que era bueno y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Recuerden lo que dice la palabra del Señor a nosotros los creyentes. Cada vez que Satanás sigue usando la misma estrategia: no améis al mundo, dijo el Señor, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y algunos creyentes han sido tan simples como lo fue Eva en aquel momento. Y a pesar de que Dios dice que no amen el mundo, aman al mundo con todo su corazón y dejaron de amar a Dios y se olvidaron de Dios y se apartaron de Dios y dejaron de vivir en santidad y se han complicado sus vidas practicando el pecado de cual el Señor les había rescatado. Si es que realmente lo habían recibido como su único y suficiente Salvador. Entonces dice la palabra del Señor que Eva había visto que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, se atrevió. ¿Sabe usted que el pecado más grande y más difícil es el primero? Luego de que la persona se atreve a pecar por primera vez en algo, ya la segunda vez no se le hace tan difícil, la tercera menos difícil, y después practica el pecado sin cuidado, olvidándose de que le va a traer consecuencias. Y entonces la mujer tomó de su fruto y comió. Y en eso pues apareció Adán, no sabemos dónde estaba Adán. Recuerde que la Biblia dice que la mujer fue engañada, que Adán no fue engañado. ¿Por qué Adán comió del fruto? No lo sabemos, habrá que preguntarle cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Eva comió del fruto y dio también a su marido, le dio también a Adán, el cual comió así como ella. El pecado se había consumado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron de Dios. Y Dios los llama: ¿dónde estás tú? Pero el hombre está escondido. Y el hombre está escondido porque sabe que pecó, que ofendió la santidad de Dios.
A partir de ese momento, el hombre se convirtió en un ser pecador. Tiene una naturaleza pecaminosa carnal. Y la acción que cometieron aquel día, en aquel momento, tan simple como haber dado la mordida al fruto, trajo consecuencias a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, y eso llega hasta usted y hasta mí, porque fuimos herederos de una naturaleza pecaminosa carnal. Y a pesar de que Dios nos dio una conciencia y en esa conciencia escribió los 10 mandamientos y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, tenemos una tendencia a buscar lo que es malo, a desobedecer lo que Dios quiere en su palabra. El punto es que sabemos que Satanás sigue operando de la misma forma. Usted prende el televisor y Satanás está buscando cómo tentarle a través de mensajes llenos de inmoralidad o a través de mensajes que le hagan a usted codiciar algunas cosas que puedan estar a la venta y ya usted no esté satisfecho con lo que tiene, sino que ya no quiere eso porque quiere algo que es supuestamente mucho mejor. Cuando se da cuenta, usted tiene su vida completamente destruida porque no tiene tiempo para otra cosa, sino para ver cómo hace para pagar todas aquellas cosas que de momento usted codició, que cuando ya pasaron de moda, vienen otras nuevas, pero ya usted está tan comprometido que tiene que seguir pagando lo que había adquirido, aunque ya no le guste, o más, aunque ya no le sirva. Esta es la forma de trabajar Satanás. Si sabemos cuáles son sus maquinaciones, deberíamos estar atentos, deberíamos defendernos. Los cristianos deberíamos estar abriendo nuestros ojos. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Lo sigue haciendo en el mundo y se quiere meter en el mundo cristiano también para destruirlo. Satanás quiere que usted caiga y Satanás quiere que yo caiga. Y va a seguir intentándolo día tras día, tras día, tras día. Y a menos de que usted y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, vamos a caer en sus tropiezos. Y un día vamos a estar muy avergonzados de las cosas que nos atrevimos a hacer, a pesar de que sabemos que somos el templo de Dios. Y esto puede traer consecuencias terribles a nuestra vida, a nuestros hijos y al resto de su descendencia. Por eso, hermanos, prestemos atención. La desobediencia no trae nada bueno a la vida de ningún creyente. El segundo punto es la codicia. El primero fue la tentación de Satanás, el segundo es la codicia. En la codicia es la respuesta a la tentación, pero el responsable es el hombre, porque el hombre puede decir que no, pero su codicia lo lleva a rebelarse contra Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 en el verso 12. Bienaventurado o feliz o dichoso, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice la Biblia que no nos ha venido una tentación que no sea humana. Y que juntamente con la tentación el Señor en su misericordia nos da una salida para poder resistir. Como creyentes tenemos la oportunidad de no caer en la tentación y poder ser libres del pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación también es una manera de probar nuestra fe, porque nuestra fe está basada en obedecer. Y si no obedecemos, entonces ¿de qué fe estamos hablando?
Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue hablando. Cuando alguno es tentado, sabemos que el tentador es el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás pone la tentación, Satanás pone la carnada y la persona es atraída. Y la persona empieza a dar vueltas alrededor de eso que no tiene que hacer. Y poco a poco se va cayendo en la seducción hasta que termina practicando el pecado. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo de hacer el pecado, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, la separación. Muchas veces el creyente vive pecando. Tiene una vida irreverente, profana, pecaminosa, no socialmente perversa, pero ciertamente Dios no es lo primero en su vida. No ama a Dios con el corazón, alma, mente y fuerzas, como dice la Biblia, porque se ha puesto en primer lugar él o a sus hijos o a su trabajo o a lo que sea. Dios tiene que conformarse a veces con las obras del tiempo de alguien, si tiene tiempo de leer la Biblia, si tiene tiempo de orar, si tal vez tenga tiempo de, en estos casos ahora, de mirar el culto, porque ahora lo más importante es el yo. Y cuando eso sucede, el hombre desobedece a Dios y toma la oportunidad porque tal vez esa tentación, eso que me sedujo, va a engrandecer mi persona o supuestamente me va a hacer sentirme mejor. Estamos como quitando a Dios del trono que le corresponde para sentarnos nosotros en ese trono. Y claro, eso nos lleva a distanciarnos de Dios, a separarnos de Dios. Hay una muerte que ocurre ahí. Muerte en la Biblia implica la separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa el alma del cuerpo. Cuando una persona muere sin Cristo en el corazón, se separa esa alma eternamente de Dios. Esa es la muerte espiritual. Cuando un creyente peca y ofende a Dios, hay una separación con Dios. Y a veces el creyente llega como si no hubiese pasado nada, como si no ofendiese la santidad de Dios, empieza a pedirle a Dios porque tiene alguna situación particular y hasta termina enojado con Dios porque dice, es que Dios no me escucha. Y Dios le recuerda, es que sus pecados han hecho separación entre usted y Dios. No es que la mano de Dios se retrajo para no ayudarle o que el oído de Dios no escucha sus plegarias. Es que en su corazón no arrepentido, se acerca a la presencia de Dios con pecado en su corazón, ofendiendo la santidad de Dios y tras de eso se enoja con Dios porque Dios no responde su plegaria. La condición suya se va a ir pues endureciendo y desde luego alejando más y más de Dios hasta que un día su vida está completamente destruida. No porque era lo que Dios quería, sino por lo que usted al final decidió hacer. Y entonces dice que cuando la persona da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo está su vida cristiana hoy? ¿Qué tipo de vida tiene usted? Contéstese con toda sinceridad. ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo que hace usted el lunes? ¿Qué es lo más importante? ¿Busca a Dios? ¿Busca el favor de Dios, la misericordia de Dios?
se acuerda de adorar a Dios por quien es Él, de alabarlo por lo que Él hace, de presentar sus peticiones delante de Dios, sus necesidades, para que tenga dependencia de Dios, se acuerda de orar por su familia, por su cónyuge, o por sus hijos, o por sus padres, o por los hermanos de la iglesia. ¿Qué es lo que hace usted en el día a día? ¿Cuán importante es Dios para usted? ¿Se acuerda de que usted es el templo del Espíritu Santo y se viste de acorde a como tiene que vestir un santo de Dios? Hay muchas cosas que nosotros mismos, nuestro testimonio, nos indica cómo está nuestra relación con Dios. Luego algunos vienen corriendo y dicen, ay Señor, perdóname el pecado. Pero no hay arrepentimiento sincero, porque al día siguiente lo vuelve a practicar. Es tiempo de que nuestra comunión con Dios pueda ser restaurada, y para que nuestra comunión con Dios pueda ser restaurada es necesario hacer un análisis profundo de conciencia, un inventario de santidad, analizar a ver si hemos pecado, cuántos pecados hemos cometido, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque de lo contrario, vamos a permanecer como separados de Dios en nuestra relación con Él. Si bien es cierto y hemos recibido a Cristo, seremos salvos, aunque así como por fuego, pero estaremos lamentando muchas cosas en nuestra vida. El tercer punto es la rebelión. La desobediencia ha venido en ascenso. Satanás y la tentación, la codicia que hay en el corazón del hombre, y concluye con la rebelión. En las Escrituras tenemos una enorme cantidad de historias que nos explican bien lo que es la rebelión. Pero una de las historias más conocidas es lo que sucedió con el rey Saúl. El pueblo de Israel le demanda a Dios un rey. Y la única razón que tenían para demandar un rey era para ser como las demás naciones. Estaba en el plan de Dios que un día Israel tuviese un rey. Pero Israel, en su necedad, se adelantó y Dios le levanta un rey. Y Dios toma a un hombre que al inicio es un hombre prudente, Saúl. Y cuando Saúl se encuentra con Samuel y Samuel le dice que Dios lo ha elegido para que sea el rey sobre Israel, Saúl se sorprende y él dice, pero es que yo pertenezco a una de las tribus más pequeñas de Israel y mi familia es de las más pequeñas de esa tribu. Pero eso no le importa a Dios y Dios lo escoge. Y cuando Samuel se reúne con todo el pueblo para anunciarles quién es el rey que Dios escogió, Saúl estaba escondido. Tuvieron que irlo a sacar de donde estaba y lo anunciaron como rey. Hasta ahí no vemos mucha falla en Saúl. Algunas personas dudaron de Saúl por su actitud y se dijeron, ¿cómo nos puede salvar este? Porque estaban siempre en una guerra constante con los filisteos. ¿Cómo nos puede salvar este de los filisteos? Pero dice que Saúl disimuló. Hombre, se ve sabiduría, se ve humildad. Y Saúl empieza el reinado. Y cuando empieza el reinado de Saúl, Saúl empieza a confundirse. Y un día Dios le manda a Saúl que destruya el pueblo de Amalec. Y dice, vaya, destruya a los amalecitas, destruya todo, o sea, hombres, mujeres, niños, destruya los animales, que no quede absolutamente nada. Dios da una orden. Dios le da la orden a Saúl. Saúl es el rey, pero Saúl no es el dueño. Saúl es como el administrador que tiene que obedecer lo que Dios dice en beneficio del pueblo. De un momento a otro Saúl se empieza a sentir el dueño del pueblo.
y sale y lucha contra los amalecitas y mata a hombres, mujeres y niños, pero se deja el ganado porque el pueblo dijo, bueno, este ganado no sirve, y no mata al rey de Amalec. Cuando llega Samuel se da cuenta que Saúl había desobedecido. Y alguien puede decir, es que no desobedeció, o sea, si al final no cumplió completamente con lo que Dios dijo. Bueno, eso es desobediencia. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos demanda algo y nosotros conscientes de que tenemos que obedecer a Dios, hacemos las 3/4 partes de lo que Dios nos está pidiendo y no lo hacemos, eso es desobediencia. Y más que desobediencia, eso es rebelión. Estamos diciéndole a Dios, nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos, no como usted quiere. Y se acerca Samuel, después de que Saúl viene muy contento de haber derrotado a los amalecitas. Y dice ahí, capítulo 15, en el verso 17 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 15, 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Puso sus ojos en el botín. Oh, vio todo ese ganado y dijo, esto no sirve. Y el pueblo también puso sus ojos en el botín. Y lo que quisieron fue enriquecerse con lo que Dios había dicho que era maldito y que no podían tocar y que tenían que destruir. No tenían suficiente con las bendiciones que Dios les había dado, sino que además querían sumarle a sus bendiciones a pesar de que Dios no estaba de acuerdo con ello. Pusieron sus ojos en el botín. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. ¡Qué desfachatez! ¡Qué barbaridad! Se rebeló ante Dios y trata de justificar su rebelión. Y le dice, es que yo lo hice. Yo cumplí con lo que el Señor me pidió. No, usted cumplió hasta donde quiso cumplir. Pero no terminó el camino. Hay personas que Dios las ha llamado al ministerio. Hay personas que se han entregado al ministerio. Hay personas que han pactado con Dios. Hay personas que hasta les fueron impuestas las manos para salir al ministerio. Han trabajado. Dios les ha bendecido. Han visto la mano poderosa de Dios bendiciendo el ministerio. Y de un momento a otro se apartan y se retiran y se vuelven al mundo. Y después dicen, es que yo serví muy bien a Dios. Casi como que Dios tiene que agradecerles. Cuando lo que hicieron fue abandonar el llamado de Dios. Esto es rebelión. Y rebelión grave delante del Señor. Y con consecuencias. Porque al dejar de predicar el evangelio, dejaron de dar el mensaje de vida eterna y dejaron de discipular a los que estaban creyendo. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dios dijo que mueran todos. ¿Qué está haciendo el rey? ¿Por qué capturó al rey? ¿Para qué? Para sentirse orgulloso, vanidoso. Mire lo que yo hice, mire lo que yo logré. Yo vencí a los amalecitas y aquí traigo al rey y lo tengo encadenado. Se sintió además de todo orgulloso, codicioso, orgulloso, simplemente era irreverente y profano, desobediente delante del Señor.
y después le echa la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él mismo está reconociendo que era anatema, o sea que todo eso era maldito. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dios no mandó a traer animales para sacrificar. El sacrificio que Dios quería era la obediencia de ellos. Y Samuel dijo, presten atención a este texto, porque es tan aplicable hoy como lo fue en aquel tiempo. Es tan real hoy como lo fue en aquel tiempo. Es la misma situación. Muchas personas días con día siguen fallándole al Señor y tratan de justificarse delante de Dios. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Está en la pregunta, está diciendo, bueno, obedecer y ofrecer sacrificios están al mismo nivel. ¿Qué diría usted? No están al mismo nivel. 20,000 sacrificios no superan la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y añade, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Para Dios la desobediencia es un pecado grave, al nivel de la brujería, del espiritismo, a nivel de ser una persona rebelde que se hace su propio Dios, que se idolatra a sí mismo. La desobediencia es grave delante de Dios. Cuando desobedecemos lo que Dios dice en su palabra, o cuando andamos en desobediencia a las autoridades, cuando las leyes no están quebrantando la palabra de Dios, cuando los hijos irrespetan a sus padres a los cuales tienen que obedecer, están desobedeciendo directamente al Señor. Y eso es grave. Y no importa cuántas horas dure usted orando al día, ni cuántos capítulos se lea usted al día, ni cuántas personas usted le regale un tratado. Si usted desobedece lo que Dios dice en su palabra, si usted desobedece al Señor de la palabra, si usted es un irreverente y no termina de hacer la tarea como el Señor se la ha demandado, como pecado de adivinación es su desobediencia, es desagradable delante de Dios, su rebelión no es aceptada por Dios y no hay cómo justificarla. En el libro a los hebreos el Señor es claro con esto. Y el Señor trata con fuerza diciendo que Dios a los que ama disciplina y azota. Y usa esa palabra fuerte y hay que entenderla en su realidad. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Queremos que nos vaya bien. Pero no nos puede ir bien si no estamos en obediencia. No nos puede ir bien si obedecemos cuando queremos y cuando queremos no obedecemos. No nos puede ir bien si obedecemos cuando nos sentimos felices, pero cuando estamos tristes no obedecemos. No nos puede ir bien si obedecemos cuando tenemos salud, pero si nos sentimos enfermos, no obedecemos. La obediencia a Dios no puede ser condicionada. Hay tanta maravilla, tanta bendición, tanta gracia, tanta misericordia, tanta bondad de parte de Dios en favor nuestro. Tantas cosas que no recibimos por causa de nuestra necedad que hasta que da tristeza. Pero hoy puede ser distinto.
Dios tiene un propósito para su vida, así como Dios llamó a Saúl para que fuera rey, a David para que fuera rey, a Samuel para que fuera profeta, a Pedro para que fuese un apóstol. Así Dios tiene un llamado para su vida. Algunos ni siquiera se han preocupado en preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Pero Dios tiene un propósito para su vida. Tal vez usted diga, no, yo no puedo, a mí no me calza eso, es que a mí eso no me gusta. Bueno, Él es el Señor, nosotros los siervos. Nosotros no condicionamos a Dios y no le vamos a decir a Dios qué debemos hacer y qué no debemos de hacer y dónde podemos o dónde no podemos servir, o decirle al Señor, no me envíe a mí, envíe al otro, porque yo no tengo tiempo o porque no me siento bien o por la excusa que yo quiera poner. Hay un plan de Dios para su vida. Y aunque Satanás ponga una tentación para apartarlo, y aunque haya una codicia en su corazón que haga que no le parezca tan interesante buscar el reino de Dios y su justicia porque sigue interesado en buscar las cosas del mundo, o aunque dentro de su corazón usted se quiera rebelar contra Dios para ser su propio Dios, no va a cambiar que hay un llamado de Dios para usted, que hay una voluntad de Dios para su vida y que tenemos que obedecerlo y que tenemos que cumplir a plenitud y que este llamado no se acaba hasta ese momento en que maravillosamente el Señor nos llame a su presencia. Hoy es un buen día para considerar la desobediencia. Vamos a continuar con el tema. Si el Señor lo permite, el próximo culto. Pero esperemos que la palabra que hemos escuchado traiga una buena exhortación a nuestro corazón y nos haga tomar decisiones sabias de obediencia al Señor. Los hijos de Dios, a pesar de la rebelión, entendemos que si desobedecemos a Dios, Dios nos castiga. Pero que el día de nuestra muerte vamos a estar en la presencia de Dios, porque somos salvos, no por los méritos, no por las cosas buenas que hayamos hecho, sino por la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero mi pregunta para usted en este momento es, ¿y si usted se muere, dónde va a pasar la eternidad? Algunos dudan en la respuesta. Otros simplemente saben que si se mueren en este momento se van a condenar en el infierno. Dios le ama. Y en este tiempo que usted ha estado escuchando el mensaje, el Señor ha estado convenciéndole de pecado, justicia y juicio, y le ha guiado al arrepentimiento porque Dios le ama, porque usted es importante y porque Dios no ha renunciado a usted. A pesar de que ande muerto en sus delitos y pecados, a pesar de que si usted muere en este momento, va a estar delante de Dios en un juicio, y cuando salgan a la luz todos sus pecados, sería condenado eternamente porque eso merece. El Señor en este momento le ha permitido tener un tiempo más de vida para que se arrepienta, para que pueda venir a los pies de Cristo, para que pueda ser lavado con la sangre de Cristo, para que pueda recibir a su Hijo Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Venga a los pies de Cristo. El Señor le está llamando. Este es un día para usted. Este es el día que Dios tiene guardado para usted. Dios le ha hablado y le ha hablado a su corazón. Y Dios ha querido quebrantarle. Dios le ama. Dios no quiere destruirle, sino Dios quiere que usted sea su hijo. ¿Le gustaría que el Señor perdone sus pecados? ¿Le gustaría tener vida eterna? ¿Está arrepentido usted de sus pecados y de su maldad? ¿Quiere que Dios le perdone? Bueno, Dios quiere perdonarle.
si viene a Cristo en este momento y clama por el perdón y clama por salvación, el Señor le va a dar perdón, salvación y vida eterna. ¿No quiere recibir a Cristo? Déjeme acompañarle en una oración, guiarle en una oración, para que se presente delante de Dios, reciba el perdón y la vida eterna. ¿Quiere orar? Amado Padre y Dios Todopoderoso, delante de ti, Padre, hay una persona que no es salva, que no te conoce, que sabe que si muere en este momento se condenaría. Pero aquí está, con un corazón arrepentido, buscando tu perdón. Quiere, Padre, que le des vida eterna. Ahora sí, venga, oremos juntos, clamemos juntos, dígale: Dios Todopoderoso, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti, que te he ofendido muchas veces y de muchas maneras. Hoy entiendo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que la sangre de Jesucristo limpia los pecados del hombre, y por eso vengo acá, arrepentido de corazón, a pedirte que me perdones y que me laves con la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. En este momento quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Le entregó su corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios que hay un festejo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que si usted recibió a Cristo como Salvador, en este momento hay una fiesta allá en la presencia de Dios. Como iglesia, Dios nos llama a estar con usted, a mostrarle cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Por favor, déjenos ayudarle. Déjenos guiarle con la palabra de Dios. Permítanos saber de usted. Comuníquese con nosotros. Querido hermano, querida hermana, estemos orando. Sigamos pidiéndole dirección a Dios. Estamos en este tiempo de pandemia. La situación se ha puesto un poco complicada. Tenemos una segunda ola pandémica mucho más fuerte que la primera. Están nuestras autoridades buscando cómo retener los casos en la zona norte. Están tratando de evitar que llegue a la meseta central todo esto. Esperamos en la misericordia de Dios que esto se pueda controlar. Sabemos que mucho tiene que ver la actitud de la gente, la obediencia de la gente. Algunas personas no se están cuidando, algunas personas simple y sencillamente están andando en la calle como si nada pasase. Recuerde que usted es el templo del Espíritu Santo. Cuídese, cuide su familia y veamos qué es lo que va a pasar. Oremos por nuestras autoridades. No sabemos todavía sobre muy bien lo de las aperturas de los cultos, si se van a dar, si no se van a dar, qué tan prudente es hacerlo, bajo qué lineamiento se puede hacer. Así que por favor estemos orando para que se hagan buenas tomas de decisiones. Pero de todas maneras damos gracias al Señor que nos ha provisto la bendición de estos cultos online para seguirlo alabando, glorificando, adorando y que las almas sigan llegando a los pies del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. La fidelidad de Dios la vemos cada mañana, cada día. A nuestro alrededor la fidelidad de Dios está con nosotros. Pero mi hermano, podemos hoy decir: Cristo fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Dame las fuerzas para serte fiel. Es lo que yo y tú necesitamos hacer en esta mañana. Este himno, Cristo fiel te quiero ser, nos habla de esto. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, ser
cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, lleno de amor. Y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Una de las promesas bíblicas es el querer como el hacer, y esto viene de parte de Dios. Y para tener su respaldo en los distintos retos que tiene la vida, debemos estar cerca de Él, en una buena comunión, una buena obediencia. Pero esto es más que asistir a una iglesia. Si al escuchar este mensaje, Dios ha inquietado su corazón para que confíe, para que crea en Jesucristo como su Salvador personal, hágalo. Él está dispuesto a perdonar sus pecados. Ahora, si ha estado viviendo de una manera independiente, aunque tenga una Biblia y asista a una iglesia, tomando sus propias decisiones, no piense que obtendrá la satisfacción. Es posible que esté viviendo ese vacío, ese fracaso en su vida personal, en su familia, en sus ocupaciones. Ya no sea sabio en su propia opinión. Tema a Dios, obedezca a Dios y apártese de ese mal. Viva como un hijo de obediencia. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y esperamos que nos acompañe en la siguiente presentación, deseando que disfrute las ricas bendiciones de nuestro Dios eterno. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.